Hola, ¿qué tal? En este video vamos a referirnos al tema que se trata en la clase número 4, que es sobre todo una clase práctica, que es una clase que damos para que ustedes puedan eh, reconocer cuándo una estructura de razonamiento es válida y cuándo no lo es. Entonces, antes de empezar, vamos a recordar que para que un razonamiento concreto, un razonamiento enunciado en un lenguaje natural, por ejemplo, para que un razonamiento sea válido, la estructura tiene que ser válida, ¿sí? Cuando uno tiene una estructura válida, todo razonamiento, cualquiera sea su contenido informativo, todo razonamiento que tenga esa misma estructura, independientemente de que sean verdaderos los enunciados que hay dentro de ese razonamiento o no, si la estructura es válida, es decir, si la manera en que están lógicamente vinculados entre sí los enunciados de ese razonamiento es la correcta, entonces el razonamiento es válido. Otra manera de definir la validez es decir que una forma, una estructura de razonamiento es válida si solo si la conjunción de las premisas, es decir, todas las premisas consideradas conjuntamente, implican lógicamente la conclusión. Esto es lo mismo que decir que la conclusión se deduce de la conjunción de las premisas, ¿sí? Cuando uno tiene un razonamiento válido, lo que tiene es una relación de deducibilidad, ¿sí? La conclusión se deduce de las premisas. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que significa esto es que es imposible que la conclusión sea falsa si todas las premisas son verdaderas. Es decir, cuando la conclusión se deduce de las premisas, no puede darse el caso de que la conclusión sea falsa cuando el resto de las premisas son verdaderas. La definición es muy fácil, entonces, ¿por qué insistimos tanto y por qué? Bueno, insistimos mucho porque nuestra experiencia nos indica que no es fácil de comprender. ¿Y por qué no es fácil de comprender cuando vamos a los ejemplos concretos? Bueno, porque esta es una definición, por así decir, por la negativa, ¿no? Es decir, me dicen lo que no puede pasar, me dicen un razonamiento es válido, cuando no puede ser, cuando su estructura es válida, y su estructura es válida si es imposible formular una interpretación para esa estructura que haga verdaderas a todas las premisas y falsa a la conclusión. Es decir, me dice lo que no puede pasar o lo que es imposible que pase, pero no me dice cuáles son los casos que sí pueden darse. Bueno, los casos que sí pueden darse obviamente son los otros tres, es decir, que todas las premisas sean falsas y la conclusión también. Noten entonces que un razonamiento con estructura válida puede contener enunciados atómicos falsos, puede contener enunciados moleculares falsos, puede tener premisas falsas y conclusión falsa. Esto puede parecer antiintuitivo, pero la validez no se relaciona con la verdad o la falsedad del contenido, sino con la corrección en el vínculo que tiene la conclusión con las premisas. Es decir, lo que nos interesa cuando evaluamos si es válido o no un razonamiento es si la información que tenemos en las premisas me garantiza suficientemente la información que hay en la conclusión. Es decir, si de alguna manera esto quiere decir que la información de la conclusión ya está implícitamente en las premisas, ¿no? O sea, que no es información de alguna manera nueva, sino que si uno acepta las premisas está obligado a aceptar la conclusión. Lo que uno hace cuando uno razona válidamente, de alguna manera, es procesar más o menos la información que hay en las premisas para extraer de ahí la información que hay en la conclusión. Bueno, entonces decíamos que cuando un razonamiento tiene una estructura válida, no puede darse que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, pero sí pueden darse los otros tres casos, es decir, todas las premisas falsas o alguna premisa falsa y la conclusión falsa. ¿Por qué digo que alcanza con que una premisa sea falsa? Bueno, porque acá lo que hablamos es de la consideración conjunta de todas las premisas. Si se acuerdan que la clase pasada dijimos que para que una conjunción sea verdadera, tienen que ser verdaderas todos los miembros de la conjunción. Y que si hay un solo miembro que es falso, la conjunción es falsa. Entonces, en una conjunción de premisas, si hay una sola premisa falsa, toda la conjunción de las premisas se torna falsa, ¿sí? Aunque haya 100 premisas, 99 verdaderas y una falsa, toda esa gran conjunción va a ser falsa. Entonces este es otro caso, premisas falsas, conclusión falsa. ¿Qué otro caso posible hay? Bueno, quizás es posible hacer una interpretación de una estructura válida que haga falsas a todas o algunas de las premisas, pero verdadera la conclusión también. Es decir,
que cuando uno tiene una o todas las premisas falsas, aunque la estructura sea válida, no sabemos cómo va a ser la conclusión, no sabemos si la conclusión va a ser verdadera o falsa. Pero si todas las premisas son verdaderas, y este es el tercer caso, o el caso más importante, en realidad yo debería haber mencionado en primer lugar, si todas las premisas son verdaderas, entonces la conjunción de las premisas es verdadera, y ahí razonar válidamente me asegura que la conclusión también va a ser verdadera. En cambio, cuando una estructura es inválida, no hay ninguna restricción a los valores de verdad que pueda adoptar ni las premisas ni la conclusión. Así que ahí se dan los cuatro casos, incluyendo este caso que está prohibido en los razonamientos válidos, ¿no? Que es que tengan premisas verdaderas y conclusión falsa. Cuando yo encuentro una interpretación que haga verdaderas a las premisas y falsa la conclusión, verdadera todas las premisas y falsa la conclusión, lo que digo es que encontré un contraejemplo de esa estructura, es decir, un ejemplo que muestra que esa estructura no es válida, que es inválida, ¿no? Esa es la idea de contraejemplo. Bueno, vamos a tratar de mostrar cómo se resuelven los ejercicios que están en la guía número 4, en el ítem número 4 de la guía, perdón. Por ejemplo, ustedes tienen como primer ejercicio no resuelto, porque tienen tres que están resueltos, digamos, está solo la respuesta, ¿no? En esta clase está además de la respuesta, si ustedes la leen a la clase van a ver que está propuesto también un ejemplo que apoya la opinión de ustedes, pero en el primero de los ejercicios que tienen sin resolver en la guía número 4, una de las consignas dice que ustedes tienen que determinar si es verdadero o falsa cada una de las afirmaciones que están ahí, justificar por qué piensan que es verdadero o falso, y proponer un ejemplo que apoye la respuesta que ustedes brindaron. Entonces vamos al primer enunciado, que dice un razonamiento que tenga tanto la conjunción de las premisas como la conclusión verdadera, no puede ser inválido. Bueno, ¿qué respondemos a esto? Respondemos que esta afirmación es falsa, ¿sí? Es completamente falsa esta afirmación, porque un razonamiento inválido no tiene, digamos, puede tener premisas y conclusión verdadera, ¿sí? De hecho, acá la justificación es esta, que las estructuras inválidas no le imponen ningún tipo de restricción al valor de verdad que pueden adoptar las premisas o la conclusión. Así que pueden darse los cuatro casos: premisas verdaderas, conclusión verdadera; premisas falsas, conclusión falsa; premisas falsas, conclusión verdadera; y premisas verdaderas, conclusión falsa. Cuando hablo de premisas, en realidad tendría que ser más precisa y referirme a la conjunción de las premisas. Bueno, vamos a elaborar entonces un ejemplo concreto en castellano, bueno, un lenguaje natural, pero bueno, estamos dando el curso en castellano, que apoye nuestra respuesta. Es decir, ¿cuál fue nuestra respuesta? Nosotros respondimos que la afirmación era falsa porque sí es posible tener un razonamiento inválido, pero que tenga premisas y conclusión verdadera. Entonces, elaboremos un ejemplo que apoye nuestra respuesta. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Buscamos primero que nada una estructura que sepamos que es inválida. Nosotros en la clase pasada mostramos algunos casos de estructuras válidas y de estructuras inválidas. Después vamos a aprender a probar cuáles son válidas. Cuáles son inválidas no vamos a desarrollar un método formal para demostrar la invalidez, eh, pero como la clase pasada sugerimos, podemos demostrarlo encontrando un contraejemplo. Es decir, si uno encuentra que una estructura tiene un contraejemplo, es decir, que puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa en alguna interpretación, entonces ya con eso mostró que esa estructura es inválida y que todo razonamiento con esa estructura va a ser inválido. Pero bueno, volviendo al caso, entonces yo lo primero que hago es propongo una estructura inválida. ¿Qué estructura inválida puedo proponer? Bueno, por ejemplo, ustedes la clase pasada habrán visto que yo les puse como ejemplo de estructura inválida, la falacia de afirmación del consecuente. Acá yo tendría que hacer un cambio, disculpen, de nuevo me pasó que copié algo de otro apunte que hago para otro curso en donde se usan otros símbolos. Bueno, ¿qué es lo que dice la falacia de afirmación del consecuente? Que si yo tengo un condicional, y está dada la condición necesaria, entonces también se da el antecedente. Bueno, esta es una estructura inválida,
¿Por qué es inválida? Bueno, porque yo podría ser verdaderas a las premisas, hacer a P entonces Q y a P y a Q, perdón, y hacer falsa la conclusión, ¿no? Por ejemplo, imagínense que para que sean verdaderas las premisas, acá, ¿qué tendría que pasar? Bueno, acá tendría que pasar que tendría que ser verdadero el condicional, y tendría que ser también verdadero Q. Y para que sea falsa la conclusión, pues yo estoy buscando un contraejemplo, tendría que ser falso P, ¿no es cierto? Y podría darse esta situación, y sí, porque si P es falso, si acá pongo que P es falso, vamos a ponerlo más chiquitito, si yo acá pongo que P es falso, me queda que el antecedente es falso, vamos a ponerlo como subíndice, y sin embargo, para que la segunda premisa sea verdadera, lo que yo tengo que conseguir es que Q tenga una interpretación verdadera. Y bueno, un condicional cuyo antecedente es falso y cuyo consecuente es verdadero, es un condicional que es verdadero, así que eh, puede darse esta situación, ¿no? Es decir, puede darse, fíjense, lo que yo demostré acá es que esta estructura es inválida. ¿Por qué? Porque como las dos premisas son verdaderas, la conjunción de ellas es verdadera, y sin embargo puede tener conclusión falsa. ¿Cómo sé que puede tener conclusión falsa? Bueno, porque hay una interpretación posible que me lo permite. ¿Cuál es esa interpretación? Hacer falsa P y hacer verdadera a Q, ¿no? Por ejemplo, acá lo cambiamos por verdadero. Supongamos que yo en lugar eh, de Q, pongo el enunciado verdadero, la capital de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es Quilmes, digamos, perdón, es La Plata, y que como P pongo el enunciado falso, eh, la capital de Argentina es La Pampa. Bueno, vamos a poner, fíjense, acá el enunciado lo que me quedaría es, si la capital de Argentina es La Pampa, entonces la capital de Buenos Aires es La Plata. O sea, es falso el antecedente y verdadero el consecuente. Acá la segunda premisa dice que la capital de de Buenos Aires es La Plata, y la conclusión sería que la conclusión falsa sería que la capital de Argentina es La Pampa. Entonces, fíjense que yo pude construir una interpretación, o sea, pude asociar enunciados a P y a Q, de manera tal que P sea falso y Q sea verdadero. ¿Y por qué quería que P sea falso y Q sea verdadero? Bueno, porque así se logra que las premisas sean las dos verdaderas y la conclusión falsa. ¿Qué muestra esto? Bueno, esto muestra que esta estructura admite un contraejemplo, ¿no? Pero bueno, este no es el ejemplo que yo estoy buscando eh, ahora, ¿no? Esto que está acá lo que muestra es que esta estructura admite contraejemplo, pero el ejemplo que yo tengo que dar no es este ahora, ¿no? Fíjense, a mí me piden un ejemplo que apoye mi respuesta. Mi respuesta es que un razonamiento inválido puede tener premisas y conclusión verdadera. Entonces, este ejemplo no me sirve. Este ejemplo lo construí simplemente para que ustedes vean que esta estructura es inválida, que también es una de las cosas que me pide el ejercicio, proponer un razonamiento que se acomode a mi respuesta. Mi respuesta es que hay estructuras inválidas que tienen premisas verdaderas y conclusión verdadera. Este ejemplo que está acá solo muestra que esta estructura es inválida, pero no muestra que puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera, porque acá la conclusión salió falsa. Entonces yo lo que voy a hacer es dar otra interpretación. Para eso vamos a, vamos a borrar los valores de verdad de acá para que ustedes no se confundan. Yo les voy a dar ahora otra interpretación que haga que sean verdaderas las premisas, pero también que sea verdadera la conclusión, porque eso es lo que, ese sería el caso que apoya mi respuesta, que una estructura inválida puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. Entonces, eh,
cómo podríamos buscar la interpretación que haga verdaderas tanto las premisas a la conclusión? Bueno, es bastante fácil, porque fíjense, para que sea verdadera la conclusión, tiene que ser verdadero P. No debería haber borrado esto que es subíndice. Para que sea verdadera la conclusión, como la conclusión es P, tiene que ser verdadero P. Así que acá ponemos verdadero. Para que sea verdadera la segunda premisa, tiene que ser verdadero Q. Así que acá también Q tiene que ser verdadero. Y bueno, y es posible que un condicional con antecedente verdadero y consecuente verdadero, de verdadero, sí, exactamente. Un condicional con antecedente y consecuente verdadero es un condicional verdadero, ¿no? Así que acá encontramos con la misma estructura inválida una manera de interpretarla, una manera de asignarle valores de verdad a los enunciados que la componen, a P y a Q, que hace que tanto las premisas como la conclusión sean verdaderas. Es decir, la conjunción de las premisas es verdadera y la conclusión también. Y acá entonces yo ahora avanzo y propongo un enunciado en castellano, tanto para P como para Q, tal que los dos sean verdaderos, ¿no? Por ejemplo, como P puse que Argentina exporta soja, esto es verdadero, bueno, a partir de algunos años, de hace varios años, y que Argentina exporta oleaginosas, que también es verdadero desde hace varios años. Entonces, bueno, simplemente me queda armar en el lenguaje natural el razonamiento con la estructura con la falacia de afirmación del consecuente, ¿no? Que consta de un condicional, si Argentina exporta soja, entonces exporta oleaginosas, después hay que afirmar el consecuente, Argentina exporta oleaginosas, y como conclusión extraer el antecedente. Entonces, yo acá demostré que con esta estructura que estábamos mirando acá, que antes, yo ahora lo borré, pero se acuerdan que antes había mostrado que era inválida porque podría construirse un contraejemplo, lo que yo ahora mostré es que con esta misma estructura también se pueden tener razonamientos en las que sean verdaderas las premisas y verdadera la conclusión. Bueno, vamos a analizar otro ejemplo, que es un ejemplo que no figura en la guía, y que se lo pongo porque a veces también genera confusión. El ejemplo dice, bueno, de nuevo, la idea es decir si es verdadero o falso este enunciado, esta afirmación, justificar por qué pensamos que es verdadero o que es falso, y construir un ejemplo en el lenguaje natural, en castellano. Bueno, y el enunciado dice, si un razonamiento tiene conclusión falsa, entonces no puede ser válido. O dicho de otra manera, si tiene conclusión falsa es inválido. La respuesta es que esta afirmación es incorrecta, ¿no? Como ya señalamos cuando empezamos la clase, un razonamiento que sea válido puede tener conclusión falsa, ¿sí? Lo que no puede tener es premisas verdaderas, todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Pero si una estructura válida tiene alguna o todas de sus premisas falsas, ahí sí podría ser que tuviera conclusión falsa, ¿sí? Y bueno, la justificación que estamos dando es que la validez del razonamiento depende de la estructura, bueno, y esto requiere que la conclusión se deduzca de las premisas, o que las premisas impliquen la conclusión, y una conclusión falsa se puede deducir de premisas falsas, ¿sí? De un conjunto de premisas, tal que por lo menos una, o quizás todas, sean falsas. Bueno, acá está explicado lo mismo, pero con respecto a la conjunción de las premisas, ¿no? O sea, la relación de implicación lógica y deducibilidad son relaciones recíprocas, no es como decir, si 8 es mayor que 5, entonces 5 es menor que 8. Bueno, con la implicación lógica y la deducibilidad pasa lo mismo, ¿no? Si la conjunción de las premisas implica la conclusión, que es lo que dice acá, también se da que la conclusión se deduce de las premisas. Eh, bueno, veamos un ejemplo que apoya mi respuesta, tengo que construir ahora. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que puedo tener una estructura válida en un razonamiento cuya conclusión sea falsa. Entonces, lo que tengo que hacer ahora para dar este ejemplo es proponer, primero que nada, una estructura que sea válida, ¿no? Entonces yo acá elijo el modus ponens. Podría haber elegido cualquier otra forma, ¿no? Siempre que sea válida, lo mismo en el ejemplo anterior, podría haber elegido cualquier otra forma, siempre que sea inválida. Bueno, veamos acá el modus ponens. El modus ponens es parecido a la falacia que tratamos recién, porque empieza con un condicional. Acá de nuevo hay un error, es decir,
yo tengo que cambiar este símbolo porque no es el símbolo que estamos usando en este curso estamos usando la flechita. Ahí. El modus ponens dice que si se da un condicional y se da el antecedente del condicional, se da el consecuente. Esta regla la vamos a ver esta estructura la vamos a ver hasta el cansancio, porque en el sistema de reglas de inferencia que vamos a aprender acá, esta es una regla básica, es decir, esta estructura la vamos a usar como regla para obtener conclusiones a partir de premisas, y como regla no va a tener el nombre del modus ponens, va a tener un nombre que depende del sistema, y en ese sistema vamos a ver que se llama eliminación del condicional. Pero bueno, ustedes por ahora se las presento con un nombre que quizás ya la conocen ustedes, si por ejemplo si cursaron pensamiento científico o metodología de las ciencias sociales en el ciclo básico, o si cursaron, o si fueron a alguna escuela en donde vieron lógica, ¿no? A veces en las escuelas se ve lógica, proposicional, creo que sobre todo en las escuelas que dependen de la universidad, pero también en algunas otras escuelas también. Bueno, entonces este es el nombre tradicional que tiene esta estructura válida, y lo que yo tengo que hacer es proponer un ejemplo en el cual sea falsa la conclusión, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo que mostrar es que es posible que con esta estructura válida obtener una conclusión falsa. ¿Qué tendría que pasar para que esa conclusión sea falsa? Bueno, para que esa conclusión sea falsa, lo que tendría que pasar es que, como la conclusión es Q, obviamente lo que tiene que pasar es que Q sea falsa, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué nos lleva esto. Yo tengo que asignarle a Q un valor de verdad falso, ¿no? Tanto acá, en la conclusión, como por supuesto, como estamos usando una única interpretación para cada estructura, cada vez que aparece la Q, que acá aparece 2 veces en esta estructura, tiene que ser falsa. Ahora, fíjense, para P no está establecido qué valor de verdad podría obtener. Yo en P podría tener un enunciado que fuera verdadero o uno que sea falso, ¿no? Entonces, veamos el primer caso. Supongamos que en lugar de P yo pongo un enunciado verdadero. ¿Qué pasaría si en P yo pongo un enunciado verdadero? ¿Qué resultaría de acá? Fíjense, si ustedes se acuerdan de lo que vimos la clase pasada sobre las condiciones de verdad de las conectivas, el condicional solo es falso, dijimos, en una única situación, que es cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Entonces, en este caso, el condicional es falso porque P es verdadero y Q es falso, ¿no? Antecedente verdadero, consecuente falso. Y la segunda premisa, ¿cómo sería? Bueno, en la segunda premisa es P, y a P le habíamos asignado un valor de verdad verdadero. Entonces, cómo nos queda esta segunda premisa? Bueno, obviamente nos queda una premisa que es verdadera, ¿no? Esto no tendría que haberlo dicho. Vamos a copiarlo acá. Disculpen la demora. Vamos a poner, ahora le cambiamos el valor de verdad y le ponemos acá verdad. Es decir, fíjense, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una estructura válida con conclusión falsa, que ese era el ejemplo que yo tenía que dar. Tenía que demostrar que en una estructura válida podría tener una conclusión falsa. Pero fíjense, ¿en qué condiciones se logró esto? Bueno, para que yo lograr esto, Q tenía que ser falsa. Entonces, a P le puse valor de verdadero, después vamos a ver que también podría haber salido lo mismo si le pongo valor de verdad falso a P. Pero lo importante en que noten es que para hacer falsa la conclusión, en esta estructura válida fue necesario hacer falsa una premisa, ¿no? Es decir, la conclusión es falsa en esta estructura válida, ¿por qué? Porque es falsa al menos una de las premisas. Entonces la conjunción de ambas premisas, todo esto, la primera premisa considerada conjuntamente con la segunda premisa, todo esto es falso. Por eso es que esta estructura válida admite también tener conclusión falsa. Bueno, acá el ejemplo que di es un ejemplo donde P y Q es falso, pero creo que acá abajo había dado otro ejemplo. No, acá no había dado ejemplo. Bueno, pero fíjense, acá di otra, vamos a repetir el ejercicio para que, vean que también se podría ver
asignado otro valor de verdad a P y hubiéramos obtenido un ejemplo como el que nos piden, ¿no? Entonces vamos a poner acá otra interpretación posible. Y vamos a, de nuevo, es decir, otra interpretación de la misma estructura válida. Ojo, yo podría usar cualquier estructura válida, no necesariamente esta, ¿no? Seguimos con la idea de que la conclusión tiene que ser falsa, así que Q tiene que ser falsa, acá seguimos poniendo Q falsa, pero ahora vamos a hacer un cambio, en vez de asignar el valor de verdad verdadero a P, vamos a ver qué pasaría si P fuera falsa. Bueno, si P fuera falsa, no me anda una de las teclas de la computadora. Si P fuera falsa, fíjense, la segunda premisa sería falsa. ¿Y qué pasaría con la primera premisa? Así que esto lo voy a poner en rojo porque es falso. ¿Y qué pasaría con la primera premisa? Bueno, la primera premisa es un condicional con antecedente falso y consecuente falso. Si ustedes se fijan, la tabla de verdad del condicional que mostramos la clase pasada, van a ver que un condicional que tenga tanto antecedente como consecuente falso es verdadero, ¿sí? El único caso en que es falso un condicional es si es verdadero el antecedente y falso consecuente. Entonces acá tenemos la misma estructura válida que antes, de nuevo queremos obtener conclusión falsa, y ahora hicimos otra interpretación en P. Con esta interpretación la segunda premisa sale falsa y la primera verdadera, al revés que antes, ¿no? Antes era la primera falsa y la segunda verdadera. Ahora no, ahora verdadera la primera y segunda falsa. Pero no importa cuál, si es la primera o la segunda premisa la que es falsa o si son falsas las dos. Lo que es importante que vean es que en esta reestructura válida fue posible obtener una conclusión falsa, ¿por qué? Bueno, porque al menos había una premisa falsa. Esto hace que toda la conjunción de las premisas sea falsa. ¿Sí? Recuerden que en una conjunción, con que un solo miembro de la conjunción sea falso, por ejemplo la segunda premisa, ya es falsa toda la conjunción. Bueno, el ejemplo concreto que les di acá es un ejemplo que se ajusta a esta interpretación, en la que P es falso y Q es falsa, ¿no? Entonces yo elegí un enunciado, por ejemplo, en Q pusimos Argentina es un país caribeño, y en P que es falso, y en P pusimos Argentina está al norte de Brasil, que también es falso. Y bueno, simplemente con esta interpretación después armamos el razonamiento reemplazando P y Q por los enunciados, ¿no? Dijimos, si Argentina está al norte de Brasil, entonces es un país caribeño, Argentina está al norte de Brasil, conclusión, Argentina es un país caribeño. Bueno, esto resuelve el ejercicio, es decir, yo con esto logré mostrar que es posible tener una estructura válida, este razonamiento es válido, porque su estructura es válida, su estructura es un modus ponens, y sin embargo tiene una conclusión que es falsa, ¿no? Así que con esto está resuelto el ejercicio. Una aclaración que yo les quería hacer es que cuando hagan estas interpretaciones, cuando elijan qué enunciado poner en lugar de P y en lugar de Q, tienen que poner enunciados cuya verdad o su falsedad sea aceptable por todo el mundo, ¿no? Es decir, que no haya discusión sobre, bueno, en nuestro país discutimos hasta si la Tierra es plana, pero eh, este es un curso que no apto para planiterristas o terraplanistas. Es decir, acá asumimos que las vacunas son efectivas, o por lo menos la mayoría de ellas, cuando son conservadas en las condiciones en que el fabricante dijo que las tiene que conservar, y cuando son aceptadas por las organizaciones científicas responsables, y también asumimos que la Tierra no es plana, que es esférica o casi esférica. Entonces, para gente que más o menos acepta la verdad de las proposiciones que, digamos, la mayor parte de la gente acepta, es cierto, es falso que Argentina está al norte de Brasil, y es falso que Argentina es un país caribeño, ¿no? O sea, volviendo a la cuestión, no me pongan en lugar de no me pongan como enunciados para interpretar una estructura, eh, enunciados cuya verdad o falsedad no es públicamente reconocible. O sea, puede ser que sea verdadero, por ejemplo,
por ahí ustedes me ponen mi mamá es buena, sí, quizás es cierto, pero yo no sé si es cierto, ¿no? O mi papá mide más de 1,80 m, y bueno, sí, a lo mejor es cierto, pero no es públicamente conocido, ¿no? Eh, Pongan en enunciados cuya verdad o falsedad sea públicamente conocida y que no sean controvertibles, ¿no? Por ejemplo, no pongan que la selección de Brasil es, es peor que la selección argentina. Bueno, no pongan eso porque es controvertible. Es controvertible con cómo uno podría evaluar si una selección es mejor o peor. Pongan enunciados, no sé, que se refieran a verdades geográficas, o, es decir, que no incluyan juicios de valor, por ejemplo, que se refieran a verdades históricas, geográficas, o, no políticas, pero actuales. Por ejemplo, uno podría decir, el enunciado Bolsonaro es el actual presidente de Brasil, bueno, es independientemente de la opinión que uno tenga del presidente, es cierto que Bolsonaro es el actual presidente de Brasil. En cambio, si uno dice Lula es el actual presidente de Brasil, independientemente de la opinión que uno tenga de Lula, es falso que el enunciado Lula es el actual presidente de Brasil. Entonces, esa es la primera aclaración que les quería pedir, por favor, que cuando digan qué enunciado ponen en lugar de P y en lugar de Q, pongan afirmaciones que sean verdades o falsedades públicamente reconocidas, es decir, que no sean controvertibles y que todo el mundo las conozca. Si yo les digo, bueno, en mi casa tengo una planta que es azul, bueno, eso lo sé yo y los que vivimos en mi casa, pero no lo saben ustedes. Así que eso no serviría. Otra aclaración, bueno, yo les dije la clase pasada, les puse alguna serie de estructuras diciéndoles cuáles eran válidas y cuáles eran inválidas, ¿no? Acá estamos usando algunas. En la clase 4 creo que ustedes tienen algunas otras, a ver, por ejemplo, fíjense, en la clase 4 yo les puse algunas estructuras que como estructuras no son muy usadas, pero sí vamos a usarlas nosotros después como reglas de inferencia, cuando aprendamos a reglas de inferencia. Esta estructura es una estructura válida, que también pueden usar cuando tienen que dar un ejemplo de razonamiento válido. A ver qué otra estructura les puse por acá. Bueno, este ya lo vimos recién, que es el condicional, la eliminación del condicional o el modus ponens. ¿Y qué otra estructura les puse? Y esta también la vimos recién, que es la falacia de afirmación del consecuente, que es un razonamiento, una estructura de razonamiento inválido. Es decir, eh, siempre piensen ustedes que como estructuras válidas o estructuras inválidas siempre van a tener ejemplos en las clases, pero en el fondo pueden usar cualquier estructura. Por ejemplo, si yo a partir, bueno, yo acá quisiera que esto saliera en minúscula, pero no me va a salir en minúscula. Si yo quisiera a partir del enunciado P, inferir el enunciado Q, o el enunciado R, o el que fuera, vamos a poner en minúscula, esto obviamente es una inferencia inválida, es decir, una estructura que a partir de un enunciado P pretende inferir un enunciado R cualquiera, que no tiene vínculo con el de la premisa, no tiene ningún vínculo con la premisa, esto es una estructura inválida, ¿no? Estructura inválida. Bien, acá le ponemos Q para que sea comparable con los anteriores. Esto es una estructura inválida. Bueno, la clase pasada también vimos el silogismo disyuntivo, que tenía como premisa P o Q, y vimos una estructura parecida al silogismo disyuntivo, que sin embargo era una estructura válida, ¿no? Así que, como ejemplo de estructuras válidas y como ejemplo de estructuras inválidas, pueden usar la que quieran siempre que estén seguros que es válida o que es inválida. Por ejemplo, si a partir de P y de Q como premisas yo pretendo inferir Q, esto es una estructura válida. Es una estructura válida medio tonta, pero es una estructura válida, y es una estructura válida que es equivalente a la que ya vimos hace un rato, que yo les mostré que está acá arriba, que es la eliminación de la conjunción. Vamos a poner estructura válida. ¿Por qué esta estructura
es válida. Bueno, porque tener dos premisas, una debajo de la otra, es lo mismo que tener la conjunción de ambas. De la conjunción de P y Q se deduce P, y de la conjunción de P y Q también se deduce Q, así que este es un ejemplo también de estructura válida. Entonces, estas estructuras válidas son un poco, quizás por ahí más fáciles que las que les mostré antes. También podrían usarlas sin problemas para dar los ejemplos concretos en cada caso, si quieren ir alternando, si no quieren estar usando las mismas estructuras, ¿no? También están las estructuras que incluyen negaciones, ¿no? Por ejemplo, acá creo que no había puesto ninguna, esta clase creo que no puso ninguna, pero también hay estructuras que incluyen negaciones. Por ejemplo, en vez del modus ponens, la clase pasada mostramos que hay una estructura inválida parecida al modus tollens, pero que es inválida, que es esta. Si se da P, entonces Q. Y yo niego vamos a negar que se dé P, entonces tampoco se da Q. Esta estructura es también inválida, vamos a poner, y es una estructura inválida conocida, se llama falacia de negación del antecedente. ¿Por qué es una falacia? Bueno, porque acá me dice que P es suficiente para que se dé Q. Y después me dicen no se da P. Y ahí se pretende inferir que entonces no se va a dar Q. Bueno, acá que P sea suficiente para Q no significa que sea necesario, o sea que puede no darse P y sin embargo darse Q, ¿no? Es decir, no, el hecho de que no se dé la condición suficiente no implica que tampoco se va a dar Q, por eso esa estructura es inválida. Otro ejemplo de estructura inválida, otro ejemplo de estructura válida, que también lo pusimos en la clase pasada, es una estructura válida muy conocida, que es el modus tollens o el modus tollendum tollens, que dice, si P es condición suficiente para Q, pero no se da Q, es decir, no se da la condición necesaria, entonces no puede darse P. Esa sí es una estructura que es válida, ¿sí? Esto sí es válido. Ahí podríamos pintarlo, esto es válido, vamos a pintarlo de verde, esto es inválido, vamos a pintarlo de rojo, ¿sí? Es importante discriminarlo porque las estructuras son parecidas, pero acá negamos, en la válida estamos negando el consecuente, y en la inválida estamos negando el antecedente. Bueno, cualquiera de estas estructuras, siempre que ustedes sepan que efectivamente son inválidas o que efectivamente son válidas, según el ejemplo que tengan que hacer, pueden usar cualquiera. A esta la vamos a pintar de verde. A esta sí les queda claro que es una estructura válida, posible, que pueden usar. Bueno, y también tienen los ejemplos del silogismo disyuntivo que están en la clase 3 y de la estructura parecida al silogismo disyuntivo, pero que no era un silogismo disyuntivo, que también pueden usar. Bueno, con esto ustedes pueden hacer ya todos los ejercicios del ítem 4 en números romanos de la guía, y vamos a terminar este video acá.